maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán, diputado Enrique Bautista Villegas, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, magistrado Fernando Arriola Vega, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado José Alfonso Martínez Vázquez, presidente municipal de Zamora, doctor Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por su presencia. Estimados amigos, doctores, médicos, enfermeras, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, me gustaría empezar por ahí, por preguntarles cómo están, qué han observado ustedes en las clínicas que dirigen o en las que trabajan, cómo se sienten, cómo han estado las cosas aquí en el estado y particularmente en esta zona 4, me parece que es Zamora, ¿no? Y aunque sé que vienen de varios hospitales y clínicas, yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes me quisiera comentar cómo están las cosas aquí, qué han percibido de la gente, cómo ha cambiado o si es que ha cambiado el flujo de la actividad del seguro. Quiero agradecerles a ustedes y en especial a todos los trabajadores del sector salud de México por su conducto, a los trabajadores administrativos, a las enfermeras, a los enfermeros, a las doctoras y a los doctores, laboratoristas, en fin, toda la labor que vienen realizando. Los reportes que yo tengo, las visitas que he realizado, en fin, me hacen constatar pues la enorme entrega del personal médico, enfermería y hospitalario de México en general. Creo que el trabajo que se ha realizado en estos pues ya casi 2 semanas, se fue muy rápido, pero han sido 2 semanas de emergencia en México, que los mexicanos los hemos vivido hora por hora, minuto a minuto, y que verdaderamente han encontrado casos verdaderamente heroicos de doctoras y doctores del personal médico del sistema de salud. Y dentro de las difíciles condiciones en las que estamos, qué bueno que sean estas condiciones precisamente cuando venimos a formalmente pues entregarle a la población beneficiaria y al pueblo en general en estas circunstancias estas unidades de medicina familiar, la unidad de medicina familiar tanto de Uruapan, la número 81, como esta unidad de medicina familiar de Zamora, la número 82, en el país, con una inversión conjunta de más de 200 millones de pesos y que permite extender los servicios, como bien decía el doctor hace un momento, a la población beneficiaria, obras que habían sido demandadas pues por lo que se dice durante décadas, dada la insuficiencia de las instalaciones del Seguro Social para poder atender a toda la población beneficiaria. Sé que falta mucho por hacer, pero dentro de esta contingencia, dentro de esta emergencia, pues qué bueno que podemos aprovechar también estas visitas de inauguración que habíamos planeado y que fueron pospuestas precisamente por esta contingencia, y hoy, en el esfuerzo que hacemos por reanudar de manera razonable, prudente y gradual la actividad cotidiana de los mexicanos, nos permite estar aquí en Michoacán. Para mí, pues como ustedes saben, tiene una doble importancia el Estado, no solo como un Estado de la Federación, sino por ser mi propia tierra natal y donde está mi familia, donde está mi esencia, mis amigos, en fin, donde me he formado, y particularmente aquí en Zamora. Quiero además transmitirles a todos los zamoranos un saludo cordial, a todos los michoacanos. No podemos hacerlo personalmente porque estamos buscando que nuestros eventos sean precisamente evitando las aglomeraciones en seguimiento de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Quiero saludar también a los presidentes municipales de Marcos Castellanos, precisamente. Está por aquí el licenciado Eric Chávez, al presidente municipal de Villamar, Manuel C. Ochoa, y en fin, desde luego al alcalde de Zamora, a quien los saludo nuevamente. Les pido que transmitan a los michoacanos mi saludo afectuoso y que ya habrá ocasión de vernos de una manera más, menos tensa. Yo además quiero decirles a los michoacanos que qué bueno que está pendiente el sistema de salud de estos casos, dándonos un monitoreo cercano, y qué bueno que no se han presentado el número de casos que se ha presentado en otros estados.
pero que si se llegan a presentar tampoco debemos ni alarmarnos ni preocuparnos en exceso, sí ocuparnos, sí es muy importante. Creo que a todos los mexicanos debe quedar claro, es probable que este virus por sus características, de hecho ya tiene presencia no solo en todo el país, sino en prácticamente una buena parte del mundo. Entonces lo que debemos hacer no es generar barreras irracionales e inútiles, irracionales porque no están acordes con la ciencia y que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, e inútiles porque no detienen el virus, ¿no? El segregar a mexicanos, esas medidas discriminatorias inaceptables para cualquier pueblo que estamos rechazando enérgicamente, pues no solo son irracionales porque no tienen ningún fundamento científico, sino que son inútiles porque el virus no tiene capacidad, tal como está ahora su estado evolutivo, no es posible confinarlo o detenerlo o esperar que se vaya a detener en la frontera de un estado o de un país. Lo que debemos hacer es generar otro tipo de barreras que son las verdaderamente buenas, y es la barrera que impide que el virus llegue al organismo vivo, y por eso la razón de cubrirnos en lugares públicos y confinados, cerrados, con el cubrebocas, y por eso la razón de lavarnos las manos muy bien, frecuentemente, como lo han recomendado los doctores, porque el contacto se da precisamente con las manos al tocar áreas que ha tocado algún enfermo, y llevárnoslos a la boca o al cuerpo, en fin, es donde se generan precisamente los contactos. Aquí mi petición respetuosa a todas las oficinas públicas, a todas las escuelas, a todos los hospitales, es que tengamos particular atención en los sanitarios de todas las unidades que tenemos. Que haya jabón, de preferencia jabón líquido, que haya toallas de papel para secarse las manos, que nunca falten en ninguna instalación sanitaria del país, y que haya un aseo frecuente para evitar el contagio entre la población. También quiero decirles que las medidas preventivas que está siguiendo México, que merecen nuestro reconocimiento, y las medidas de salud que están siguiendo las doctoras, los doctores y las enfermeras y enfermeros del país, también nos sirven para incluso otras enfermedades. Por ejemplo, debo reportar, lo sabe el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que este mes de abril pasado, por ejemplo, hemos registrado casos de muerte, de fallecimientos por influenza H1N1, es decir, este nuevo virus que fue descubierto recientemente, hace menos de 15 días. Pero también hay, como siempre, ha habido muertes por influenza tipo A, por influenza tipo B y por otra. De hecho, se han registrado casos de fallecimientos en los últimos días de influenza tipo A, no necesariamente del nuevo virus. También hay un dato que debemos tomar en cuenta. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, calcula que en el año 2007, que es el dato que tiene más o menos ubicado, probablemente murieron en México más de 10,000 personas por influenza tipo A, la influenza llamada estacional. En Estados Unidos se calcula que mueren al año más de 30,000 personas en Estados Unidos por influenza tipo A. De manera que estas medidas preventivas nos ayudan también a detener este tipo de padecimientos y en general otras enfermedades asociadas a prácticas insuficientes de carácter higiénico. Por ejemplo, muchas diarreas, muchas enfermedades gastrointestinales que padece el pueblo de México también obedecen a un inadecuado aseo de las manos a la hora de no solo preparar los alimentos, de servirlos o de tomarlos, y que generan precisamente muchos de estos padecimientos. El esfuerzo hecho por los médicos del Seguro Social, por los sistemas de salud estatales, por los médicos del ISSSTE, ha permitido incluso, por supuesto, contener la ola que era totalmente esperable. Yo creo que la gente fue además muy tolerante, de visitas de personas con alguna preocupación que requirieron asistencia médica, y una vez pasado el primer impacto de estas visitas, también acelerar los servicios de salud y su prestación, y también multiplicar su eficacia. Por ejemplo, otro dato que quiero comentar: hemos calculado aquí en el Seguro Social que hace 15 días la estancia promedio de un paciente de neumonía en una cama de un hospital del Seguro Social era más de 8 días. La estancia promedio ahora de un paciente con neumonía en los hospitales del Seguro Social es de menos de 2 días. ¿Por qué razón?
porque el paciente con esta emergencia epidemiológica está acudiendo mucho más rápido a pedir atención médica, permite tomar de manera más temprana el diagnóstico y permite también que el medicamento se aplique, cualquiera que sea de manera más rápida y con mucho mayor eficacia. De manera, digamos, que si podemos medirlo así, el uso de camas en los hospitales está siendo 4 veces más eficaz y la eficacia de los hospitales está siendo mucho más elevada. Ahora bien, también quiero advertirle a la población mexicana, y aprovecho este conducto para pedirle e insistir que no baje la guardia. Es más, en la medida en que regresemos paulatinamente a la actividad normal, también hay que hablar con toda claridad a la población. También es posible que esta reducción que hemos venido observando se detenga o pueda haber un incremento de algunos de los casos. ¿Por qué razón? Porque nuevamente la gente vuelve a entrar en contacto y entonces vuelve a haber transmisión del virus. Pero insisto, lo que debemos hacer no es estar, digamos, recluidos todo el tiempo, porque eso no es posible, la vida tiene que seguir, sino que tenemos que hacer es en nuestra vida cotidiana multiplicar las medidas preventivas. Hoy México ya no será igual que antes en ese sentido. Hoy tenemos una experiencia muy dura para todos, particularmente para las familias que perdieron un ser querido con esta enfermedad y a quienes vuelvo a transmitirles nuestras más sentidas condolencias. Esta experiencia difícil que estamos pasando también nos permitirá o nos ha permitido un aprendizaje muy importante en materia de higiene y de salud. Un aprendizaje muy, muy importante en materia preventiva. De hecho, este debe ser el enfoque que debe tener la política pública en materia de salud. Sí, contar con más hospitales, sí, contar con más clínicas, con más personal médico. También debo decir, por cierto, que en esta administración, en los 2 años que llevo de gobierno, se ha regularizado y se han otorgado más plazas médicas de personas, de médicos, de doctoras que estaban trabajando sin tener su base en el sistema de salud, que en muchos años anteriores, probablemente pues en los, no quiero dar una cifra exacta, pero por lo menos en 8 años anteriores, el número de médicos, doctoras regularizados, el esfuerzo coordinado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la Administración, que gracias a las transformaciones que en corresponsabilidad se han logrado a los riesgos financieros del Instituto, han permitido también ampliar el número de plazas. Todo eso nos ha permitido fortalecer mucho el sistema de salud. Pues bien, no basta eso, no basta el tener más capacidad de atención a los pacientes, sino que es fundamental cambiar la cultura y las prácticas entre las mexicanas y los mexicanos hacia una cultura de mayor prevención. Ese es el enfoque también de estas unidades de medicina familiar, que no solo tratan casos, sino que buscan ya presentados, sino que buscan generar entre los derechohabientes una cultura de prevención. De hecho, la política de prevenir, que necesariamente tiene que multiplicarse, y por eso esta unidad cuenta con varios consultorios de medicina preventiva de prevenir. Esto se da precisamente en enfermedades, en epidemias como la que se está viviendo ahora, es decir, donde se demuestra que prevenir es mucho mejor que curar, o es más conveniente, es decir, el lavarse las manos es finalmente menos riesgoso, menos traumático que el tener el tratamiento, sufrir los síntomas y correr el riesgo de tener la enfermedad. Pero también hay muchas otras enfermedades que están afectando a México. Por ejemplo, ya hoy, por desgracia, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar, México es el primer país del mundo con mayores problemas de obesidad en los niños, por las comidas, las frituras, la llamada comida chatarra, los refrescos, se toma muchísimo refresco con un alto contenido calórico, en fin, y somos el segundo país en el mundo con un problema de obesidad en adultos. Y esto, pues no solo una cuestión de estética, que sería, digamos, lo de menos, es una cuestión de salud terrible. ¿Por qué razón? Porque también nos va a llevar a que en el futuro seamos el país con el mayor número de problemas médicos vinculados a enfermedades cardiovasculares, diabetes y sus complicaciones. Una práctica preventiva de practicar ejercicio, de cuidar la dieta alimenticia, etcétera, será necesariamente mucho más conveniente y por supuesto mucho más barata que dializar a un paciente, que no sé cuál sea el costo ahora para el Seguro Social,
pero evidentemente son decenas de miles de pesos al año por cada paciente que tenemos que dializar, con problemas ya de riñón, etcétera, complicaciones derivadas de la diabetes. De manera tal que esta unidad de medicina familiar que hoy ponemos en manos de los michoacanos nos permite tener ese enfoque, ampliar la cobertura de la población y fortalecer la política preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero además reconocer a todos los mexicanos lo que han hecho. Tenemos un pueblo fuerte precisamente por la responsabilidad con la que se ha conducido en esta coyuntura. Sin necesidad, por fortuna, de recurrir a la coerción o a las atribuciones que el Estado tiene para hacer cumplir determinado tipo de medidas, los mexicanos con enorme responsabilidad han respondido al llamado y han puesto en práctica las medidas preventivas. El usar el tapabocas en lugares públicos concurridos o cerrados, el lavarse las manos, el incluso permanecer en casa durante unos días, eso es lo que nos ha permitido reducir considerablemente el número de casos y desde luego el número de fallecimientos. A todos nos consta, y quiero subrayarlo, que actuamos con una sola prioridad, que es proteger la vida y la salud de los mexicanos. Aprendimos que este mal es curable y que si se atiende a tiempo la medicina funciona muy eficazmente. Tenemos una reserva estratégica de ahora 1,5 millones de tratamientos antivirales, no solo la reserva que teníamos de 1 millón, sino 500,000 más que han sido donados a México o han sido comprados entre otras instituciones por el Seguro Social, de manera que tenemos medicina más que suficiente para enfrentar el brote, cualquiera que sea la complicación que pueda tener, que afortunadamente no se está presentando. Las unidades médicas del IMSS, como esta de Zamora, pero otras 80 establecidas en el país, han sido cruciales para enfrentar la coyuntura, porque han sido el primer punto de contacto de los servicios de salud con las familias y nos han permitido diagnosticar a tiempo una enfermedad tan seria como es este virus AH1N1. Hoy podemos afirmar que gracias a la participación de todos, esta enfermedad está estabilizándose, el número de casos se viene reduciendo, independientemente de que no podemos descartar que vuelva a repuntar. Por eso quiero enfatizar, el virus está siendo enfrentado, está siendo dominado, pero no podemos cantar victoria, ni podemos decir que esté bajo control hasta que sepamos precisamente que ya en la vida ordinaria de los mexicanos no se presentan o repuntes muy agudos o sobre todo casos de cuadros graves y de fallecimientos como se presentaron antes de que el virus fuera descubierto. Es muy importante pues seguir guardando todas y cada una de las medidas preventivas. El virus aún está circulando, el virus aún se está transmitiendo, tanto en pacientes que no hemos detectado, como en pacientes incluso que ya hasta pudieron haber tomado el tratamiento y quizá no observen las medidas de conservarse en su casa hasta que pasen unos días en donde pueda terminar de recuperarse totalmente. El virus pues puede estar presente. De ahí la importancia de volver a llamar a la población de que venga a las clínicas y hospitales del sistema de salud, a las del Seguro Social, a los de los sistemas estatales, a las del ISSSTE. Como bien ha dicho el doctor aquí, el Seguro Social está prestando atención médica para este problema a cualquier persona, sea o no sea derechohabiente, que se acerque si tiene signos o síntomas de esta enfermedad. Yo incluso diría que aunque no tenga todos, ¿no?, pero si tiene dolor de cabeza y dolor muscular y flujo nasal, pero tiene temperatura no de 39 sino de 38, 37, que de todos modos venga. Y ya aquí el doctor le dirá si su enfermedad es probable de este virus o no, y aunque sea de este virus, que no se preocupe, tenemos la medicina, se atiende a tiempo, se puede curar. Así que no hay que bajar la guardia y tenemos que detectar todos los casos posibles para poderlos curar. Pienso que de ahora en adelante va a cambiar nuestra vida cotidiana. Tendremos que ser mucho más cuidadosos, mucho más limpios en nuestro aseo de manos, mucho más higiénicos, y qué bueno. Eso incluso nos va a ayudar con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como decía yo, enfermedades gastrointestinales que puedan derivar también de prácticas de higiene inadecuadas. A la vez que regresamos a la normalidad, es necesario que retomemos nuestro objetivo de salud de largo plazo,
¿Qué es lo que queremos? Que todos los mexicanos, sin excepción, cuenten con servicios de salud. Y estamos con estas nuevas unidades, con hospitales y clínicas que estamos construyendo en todo el país, con el esfuerzo conjunto, corresponsable de trabajadores e instituciones, vamos a llegar al anhelo no solo de México, sino de cualquier país, que es tener cobertura universal en salud. Queremos que para iniciar el tercer ciclo de la independencia de México tengamos este servicio de salud para cada mexicana y cada mexicano, medicinas y tratamiento para todos, independientemente del lugar de origen, partido político o procedencia, credo o forma de ser o de pensar. Una última palabra, amigas y amigos, sobre el tema. Otra de las cosas que se han hecho en el mundo es también interpretar que el virus viene o lo generan o lo contagian los cerdos. La verdad es que eso no es cierto. Ya el virus se contagia de humano a humano, e independientemente de las mutaciones genéticas que se tengan que investigar de los virus existentes en el mundo, el problema no se genera, el problema grave que tenemos es el contacto humano a humano, y el contagio no se presenta comiendo carne de cerdo. Esto es algo que tenemos que enfatizar. Si la carne de cerdo está debidamente cocinada, bien cocida, no tiene ningún problema de salud. Y si no lo tuviera, no sería por el virus, sino sería por otros riesgos sanitarios, pero no tiene ningún problema de salud. Esto ha generado también medidas que son fruto en muchos casos de la ignorancia o del desconocimiento o la desinformación. Por ejemplo, matar o acabar con todas las especies de cerdo en algunos países, ¿no? Lo que algún compañero del gobernador Leonel, algún gobernador llamó chuscamente marranicidio que se está cometiendo en algunas partes, pues la verdad no tiene razón de ser, ¿no? Y más cuando se está cortando la carne de cerdo que se produce en México, que la verdad es muy buena carne. Y vaya si lo sabremos nosotros, michoacanos, que tenemos a mucho orgullo uno de los platillos regionales más deliciosos del país. Yo creo que de muchos países, como son las carnitas, carne de cerdo bien cocinada en su propio jugo, además con la receta secreta que solo aquí se conoce, que se imita en todas partes, pero que todavía no se llega a igualar, ¿no? Así que yo quiero también exhortar a la gente que, observando las medidas sanitarias de lavarse las manos y de cocinar bien los alimentos, no hay ningún riesgo para la salud ingiriendo carne de cerdo. Y para que no haya lugar a dudas, yo acepté con mucho gusto la invitación de algunos porcicultores michoacanos, de que aquí, aunque todavía es temprano para nuestras costumbres, nos vamos a hacer un taco, un buen almuerzo de carnitas. Espero que alcance para todos, aquí para la fuente que me acompaña, para las doctoras, para los doctores, no sé quién está a cargo de eso, pero pues con mucho gusto nos vamos a tomar unas buenas carnitas, no con otro objetivo, además de disfrutarlas, pues, para demostrar que no existe ningún riesgo en comer carne de cerdo. Al contrario, el riesgo es que estemos acabando con una actividad productiva que le genera ingreso y trabajo a muchos michoacanos y a muchos mexicanos. Así que vamos recuperando nuestra vida normal poco a poco, vamos demostrando responsabilidad como México la ha demostrado, y yo estoy seguro que una vez que salgamos de este problema y que quede demostrado, como está quedando demostrado, que el pueblo y el gobierno de México tienen no solo la capacidad, sino el carácter y la determinación para enfrentar y superar problemas tan adversos como los que nos ha tocado enfrentar, entre otros el surgimiento del virus de la influenza H1N1, México no solo será más fuerte, sino también será más reconocido y más respetado en todo el mundo. Así que, pues muchas gracias por lo que hacen, los doctores, el personal médico y de enfermería, y a seguir adelante hasta superar esta contingencia. Muchas gracias.